Hemos estado viendo un tema ya por 3 semanas. Hemos estado hablando de la oración, hemos estado hablando cuán importante es la intercesión y hoy día vamos a seguir hablando sobre este tema. Creo que es muy importante este tema en la iglesia, creo que es relevante, es, eh, es, es clave en una iglesia este ministerio. Es un ministerio poderoso, es un ministerio donde Dios se mueve sobrenaturalmente. Y como hemos estado viendo en las últimas semanas, cuán importante tengamos todos acá en este lugar y los que van a escuchar esta prédica, tenemos que estar claros e informados que es crucial la oración intercesora en la iglesia. Es crucial. Y primeramente quisiera hacer un repaso bien rápido, pero bien claro, bien específico. Hablamos primeramente que la oración intercesora o la oración de nuestras vidas con Dios es una oración guiada por el Espíritu Santo. Antes de pedir algo al Señor, siempre el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a orar, a tener ese tiempo de calidad, ese tiempo de intimidad. Entonces dijimos un par de semanas atrás que el Espíritu Santo es el que guía la oración poderosa. También dijimos que la oración es efectiva y eficaz. ¿Recuerdan? La oración es efectiva y eficaz. También comentamos que la oración, Dios nos llama a orar fervientemente. La oración, amados, es una oración entusiasta, llena de fe, llena de gozo, y es una oración perseverante y que va creciendo. El intercesor o la persona que ora y que tiene ese tiempo de calidad con Dios va creciendo de a poco. Un intercesor no se levanta de un día para otro, de una semana para otro, de un mes, de un año. El Espíritu Santo va colocando en esa persona ese deseo y ese aliento que viene de Él para poder orar, para tener esa intimidad con Él, pero también para orar por otros. Por otros. Entonces, la oración debe ser ferviente, debe ser entusiasta, debe ser llena de fe, y la oración entusiasta produce gozo en el corazón, produce gozo en el alma, en el espíritu del hombre. Y veíamos también lo contrario de una oración ferviente. Veíamos que también había una oración pasiva. Y la oración pasiva es una persona que ora con un desgano, sin entusiasmo, no hay esfuerzo, es sin fe, es muy limitada. Y generalmente esa persona pasiva, sus oraciones siempre están para Él. Todo lo contrario de una persona que ora eficaz y efectiva, esa persona ora y tiene un corazón para los demás. ¿Por qué para los demás? Porque la iglesia necesita de las oraciones constantemente. ¿Por qué no oramos? Hay tópicos que hemos estado viendo y que vemos en la semana cuando nos juntamos. Pero también
esa intercesión es importante considerar también al pastor. También es importante considerar todas las áreas de la iglesia, los ministerios que funcionan. Siempre estamos orando por diferentes tópicos en la semana. Por eso es tan vital la oración intercesora. Normalmente el intercesor está siempre dispuesto. Siempre dispuesto. No pone un pero, sino que escucha, recibe de Dios y se aparta en algún momento del día. No hay un no para Dios. No hay un no. Y vimos dos ejemplos que vamos a ver rápidamente. En Daniel 9, 1 al 5, veíamos a este hombre Daniel y vimos como el profeta Isaías había hablado a Jerusalén y le había dicho que 70 años el pueblo iba a estar en una condición espiritual desoladora. ¿Y qué es lo que hace Daniel, este intercesor, este hombre de Dios? Ahí la palabra va a ser pasada. No es para que la leamos ahora porque ya habíamos hablado de Daniel. Daniel ora fervientemente con ruego. Porque él sabía que ya esos 70 años ya se estaban cumpliendo. Pero el intercesor no espera que pasen las cosas, se adelanta. El intercesor tiene visión, capta las cosas espirituales. Y este hombre se pone de acuerdo con Dios, clama a Dios y Dios le responde. Precioso. También vimos otro ejemplo. En Hechos 13, versículos 2, 3 y 4, veíamos como el apóstol Pedro era encarcelado injustamente. Injustamente. Recordemos que en esa época los cristianos y la iglesia primitiva, cuanto más los discípulos, eran perseguidos. ¿Por qué eran perseguidos? Porque hay un enemigo que se levanta contra Dios y que se levanta contra los intercesores. Y también veíamos que ese enemigo quiere poner trabas, quiere levantarse, quiere desanimar, quiere desalentar, pone cosas delante de nosotros que aparentemente son importantes, pero no lo son. Y hay un enemigo que se levanta contra la iglesia para que la iglesia no ore, no clame, no declare. Amados, el diablo existe, Satanás existe, y él quiere sacarnos de la iglesia, quiere separarnos de la iglesia, quiere que nuestra fe en Dios no crezca, quiere que la iglesia no sea unida. Y vimos que, ¿qué pasa en el libro de Hechos 13, 2, 3, 4? Veíamos que un ángel de Dios se acerca a Pedro. Y Pedro estaba durmiendo y lo despierta. Y este ángel, de forma sobrenatural, porque Pedro estaba, literalmente habían guardias al lado de él. Y este ángel lo saca de ahí. Lo saca y Pedro es libre. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva de esos tiempos se pone de acuerdo y ora e intercede por Pedro. Y el Señor manda a ese ángel para que Pedro sea liberado. O sea,
Estamos hablando cosas sobrenaturales. La oración produce y efectos sobrenaturales. Para la iglesia, cuanto más para nuestras vidas. Hoy día vamos a hablar los propósitos de las oraciones intercesoras. Propósitos de las oraciones intercesoras. Hoy día vamos a ver dos ejemplos de las oraciones intercesoras que producen en la iglesia. Vamos a hablar de dos propósitos que tenemos que considerar porque esto debe pasar en la iglesia. Vamos al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 31. Romanos, capítulo 15, versículos 31. Aquí está Pablo hablando, pero aquí Pablo está suplicando, amados. Miren, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mis siervos a los santos en Jerusalén sea aceptada. Es un versículo, pero este versículo, lo que está Pablo haciendo y pidiéndole a la iglesia en ese momento, a la iglesia en Roma, es diciendo, les suplico que oren. Eso le está diciendo Pablo a la iglesia. Les suplico que oren. Pablo está pidiendo ayuda. Le dice, pide que me ayudéis. Está pidiendo Pablo a la iglesia, luchen conmigo. Eso está pidiendo Pablo. Esto es una pugna. Es sostenernos codo a codo. Esa es la oración, amado. Esto es uno de los propósitos que deben pasar en una iglesia. Cuando alguien pide, suplica por alguna necesidad que está pasando, la iglesia se pone a orar por eso y pasan cosas, deben pasar cosas. Esto no puede quedar sin respuesta. Dios responde ese clamor. Tenemos que estar codo a codo, unidos como iglesia, orando, poniéndonos en la brecha, poniéndonos de acuerdo unos con otros, con el mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo anhelo. Debemos ser un equipo cohesionado. No unos que oran por una cosa por allá, otros que oran cosa por acá. No. Cuando se llama una necesidad o algún tópico, el intercesor, la persona que ora, el creyente que ora, suplica a Dios. Y Pablo, el apóstol Pablo pide a la iglesia en Romanos, les dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo para que el propósito de la oración intercesora se cumpla en una iglesia. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Solamente antes de leerlo, decir que acá es precioso, porque
acá Felipe, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre joven, amaba a Jesucristo, amaba a Dios por sobre todas las cosas, un hombre que predicaba la palabra. Él, antes de leer esta escritura, iba a diferentes pueblos, diferentes lugares predicando y pasaban milagros y gente era sanada. Incluso dice la Biblia que cojos caminaban. En fin, estamos hablando de Felipe, un evangelista, un hombre poderoso en la palabra, un hombre guiado, como dije, por el Espíritu Santo. Le va a predicar a los samaritanos. Recordemos que los samaritanos con los judíos en esa época no se trataban. La verdad que los samaritanos también no se relacionaban con los judíos, no había ninguna armonía, porque en la época había un rey que se llamaba Omri. Y este rey que tenían allá en Samaria era bien idólatra. Por eso se produce esta separación de los samaritanos con los judíos. Y algunos samaritanos eran judíos, pero se sentían menospreciados por los judíos que servían al Dios de Israel, a Jehová, a Dios. Y por eso habían esta separación y esta rencilla y yo diría, incluso cierto odio. Para que nos ubiquemos un poco, Samaria está hoy día donde está Cisjordania. Y Cisjordania es Palestina. Qué increíble, ¿eh? Allá estaban los samaritanos. Por algo están ahí aún. Antes de leer esto, quisiera hacer un punto acá, una observación. Definir qué es lo que es un intercesor. El intercesor es aquel creyente genuino que conoce a Dios, que ha tenido un encuentro con Dios, que suplica a Dios. Y suplica a Dios por otros. Porque ese intercesor sabe que cuando se pone en la brecha, cuando dije en un principio, y ora e intercede, sabe que es tan importante que incluso este intercesor con esa oración puede salvar la vida de una persona. De eso estamos hablando. O sea, son situaciones a veces extremas. Y a veces son oraciones que la iglesia o personas de la iglesia necesitan la respuesta de Dios. El intercesor se pone en ese lugar, ora, se pone de acuerdo con Dios y Dios está atento a él y responde en algún momento. Y también definir lo que es una persona que ora. Son dos cosas distintas. La persona que ora, la oración es un diálogo, amados. Es un diálogo franco, sincero con Dios. Conversamos con Dios. Eso es orar. Nos acercamos a Dios y conversamos con Él. Así como un hijo se acerca a un padre. El padre está atento sobre todo cuando son los niños chicos, más pequeños, y ese niño se acerca al padre. ¿Cuál es la reacción del padre? Hijo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Se produce un diálogo, se produce una conversación. Esto mismo es la oración. Es una oración
que uno se acerca al Padre, confiado, buscando de Él, necesitándolo. Y de ahí recibimos su ayuda. De ahí, de esa relación, de esa intimidad con este papito que abrazamos y queremos estar con Él y queremos decirle, Padre, me pasa esto. Me ha pasado esto en mi vida, me ha pasado esto. Esto estoy viviendo hoy día. Padre, papito, Abba, Padre, te necesito. Eso es una oración sincera. Ok, volvemos a los samaritanos y volvemos con Felipe. Vamos entonces al Hechos 8, versículo 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Ahí está Felipe. Ya estaba Felipe predicando, habían sido sanadas muchas personas. Y miren lo que pasa. Habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Imagínense, tremendo hombres de Dios, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Qué precioso lo que pasa acá. Luego que Felipe, gente en Samaria, ¿recuerdan a la mujer samaritana? ¿Se acuerdan de esa historia preciosa? Cuando Jesús se acerca a esta mujer, y esta mujer tiene sed y Jesús tiene un diálogo con ella y ella recibe al Señor. ¿Y qué es lo que hace ella? Corre a la ciudad fervientemente, llena de gozo, para decir de que había conocido a Jesucristo el Señor y su vida había sido salvada. Y mucha gente, dice la palabra, que siguieron a esta mujer y esta mujer fue usada por Dios también en esa época. Pero ahora he usado Pedro y Juan. Qué impresionante lo que pasa acá, porque el propósito a considerar era interceder por la presencia sobrenatural del Espíritu Santo en todo un pueblo y que sea desatada su poder, su verdad, su amor sobre todas estas personas que eran, por otro lado, menospreciadas por los judíos, menospreciadas por los religiosos de esa época, que ellos creían que solamente ellos tenían la verdad y que ellos eran todo, menospreciando a otras culturas, menospreciando a otras personas, y los samaritanos estaban en el corazón de Dios, estaban en el corazón de Jesucristo. Por eso el Evangelio, si viene siendo, era para los judíos y es para los judíos, el apóstol Pablo predica a los gentiles. Y ahí se abre el Evangelio a toda persona. ¿Se entiende? Ahí el Evangelio se esparce y Pablo viaja a España y Pablo viaja a diferentes lugares y mucha gente llega al Señor. Entonces, acá pasa un hecho sumamente importante, amados. Es que estos dos apóstoles, Pedro y Juan, son enviados a esta ciudad de Samaria, donde eran rechazados, menospreciados. Cuando el Espíritu Santo, amados, está en la iglesia y los intercesores y las personas que oran, pedimos que la presencia del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, deben haber hechos.
deben pasar cosas. Deben haber cosas sobrenaturales. Debe haber arrepentimiento. Debe haber santidad. Debe haber un buscar a Dios profundamente, como orábamos hoy día en la mañana. Debe haber un deseo por Dios. Que los problemas no nos ahoguen. Que las dificultades no nos ahoguen, sino más bien tomar una actitud, clamar a Dios, orar al Señor para que el Señor responda. Ese es el llamado de aliento que hoy día hago para ustedes. A través de la oración intercesora, y este propósito también se cumple. Cuando oramos, recibimos misericordia de Dios. Recibimos compasión de Él. Recibimos su paz. Qué importante. ¿Cuánto deseamos de los que están acá su paz? ¿Cuánto deseamos su paz? Hay descanso, hay reposo en estos propósitos, en esta vía de intercesión, en esta vía de oración. Así como esta ciudad fue llena del Espíritu Santo, muchos fueron sanados, muchos fueron salvados, muchos fueron incluso libres de espíritus inmundos, dice el libro de Hechos. Literalmente. El Espíritu Santo, amados, une al cuerpo. Une al cuerpo. Hay unidad. Y esa unidad trae gozo. Trae confianza, trae esperanza, trae ánimo, trae amor unos por otros, como familia. Eso debe ocurrir en la iglesia. Y gracias, Señor, porque eso ocurre acá en la iglesia. Yo he visto en estos meses, he visto este tiempo, que hay aprecio, hay cariño. El otro día, perdona que la nombra señora Fresia, la señora Fresia decía en la reunión de oración que tuvimos, cuando yo pedí algo, todos responden. ¿Se acuerda que usted compartió eso, señora Fresia? Y es así. Cuando Mónica o Luis o Paola, quien sea, pide un apoyo espiritual, la iglesia responde. Entonces, ahí está el Espíritu Santo. Hay vida, hay preocupación. Ya vamos terminando con este tema. Ya han sido 3 semanas, esta es la 4ª semana que hemos estado hablando de la importancia de la oración, la importancia de la intercesión. Ahora estamos viendo algunos propósitos que deben cumplirse en la iglesia cuando los intercesores se levantan, cuando los intercesores oran. No nos podemos quedar dormidos, amados, y confiar o estar confiados, tranquilos, que el pastor a lo mejor está orando todos los días, o que una persona ora, o que esta persona yo creo que me he visto que ora mucho. No, debemos ser todos orando, todos clamando. ¿Cuánto más aún en estos tiempos? En los tiempos finales. Estamos en los últimos tiempos. ¿Puedo contarla? Hoy día, en la mañana, Ana me dice, Marcelo, tuve un sueño precioso. Cuénteme, le digo yo. Vi como el Señor veía y me arrebataba. ¡Qué precioso! ¡Qué emocionante escuchar eso! O sea, el Señor viene, amados. Él está hablando, está mostrando. Y esto está pasando a nivel mundial.
Hay mucha gente y las profecías se han ido cumpliendo una a una y el Señor es inminente el arrebatamiento. Ese sueño llenó de gozo a Ana, también me llenó gozo a mí y espero que también ustedes reciban ese gozo porque ese día va a llegar y vamos a estar con Él reinando y gobernando para siempre. Pero va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Así. Ni los ángeles, solo el Padre sabe ese día. Pero las profecías se están cumpliendo una a otra y cada vez más rápido. Entonces, amados, para cerrar, les hago un llamado de aliento, de esperanza. Un llamado para despertar en estos últimos tiempos, para estar orando a tiempo y a destiempo, disponiéndonos con un corazón agradecido, orando por todo lo que el Señor va a hacer y está haciendo en estos tiempos. Dios está buscando en estos últimos tiempos una generación de hombres y mujeres espirituales que se levanten a orar, a interceder y a clamar. Debemos clamar por esta ciudad, debemos clamar por nuestras vidas, debemos clamar por nuestros hijos, debemos clamar por nuestros vecinos, debemos clamar por nuestra iglesia, debemos orar por el pastor, debemos orar por los ministerios, debemos estar atentos a lo que el Espíritu Santo está revelando en estos tiempos. Debemos estar despiertos, no dormidos, despiertos, atentos, siendo parte de su causa. ¡Qué privilegio tenemos! Aún estamos en tiempos de gracia. Aún estamos en tiempos de gracia. Aún el Evangelio se está predicando. Aún el amor de Dios está llegando a las personas. El Señor se está acercando. Pero necesita hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a orar, a interceder y dar la buena batalla. Recordemos que hay un enemigo que nos quiere sacar, robar, destruir. Pero Jesucristo venció al enemigo en la cruz cuando resucitó al tercer día. Resucitó de entre los muertos y Él, el que vive, reina, gobierna y está en control de la iglesia, está en control de nuestras vidas. Hoy día podemos ver aquí que las cosas están difíciles, pero si tenemos una visión que Él nos puede dar, podemos ver que Dios venció cualquier situación, venció cualquier ansiedad, venció cualquier problema. Él está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Ningún arma forjada se le puede levantar contra nosotros, siempre y cuando estemos orando, amados. Si no oramos y nos quedamos en una actitud pasiva, pueden pasar cualquier cosa. Así que estar atentos, estar alerta. Ahora la iglesia descansa en vacaciones, pero estamos atentos, estamos orando. Tenemos tiempo con Dios en vacaciones, buscarlo, dar gracias, estar en su presencia, disfrutar, descansar y estar con Él. Estar con Él, estar con el Señor. Bueno, gracias Señor. Quisiera